Hoy lo compartíamos tempranamente, es noticia Julian Assange en libertad después de un acuerdo con los Estados Unidos, así que la odisea legal, política y hasta geoestratégica de Wikileaks podría estar llegando a su fin. Vamos a ubicarnos en contexto desde la raíz posible, vamos a retomar este caso, a reconstruirlo, como se dice en cierto lenguaje jurídico, desde Bogotá con Manuel Camilo González. Es politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Manuel Camilo, sabes que nos encanta poder conversar contigo y creemos que puedes aportarnos un buen ángulo de visión sobre este tema. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar aquí de nuevo y un saludo a la audiencia. Gracias. Mira, ¿hasta qué punto esto era previsible o es sorpresivo? ¿Y cuál es el gran factor que hace posible la liberación de Assange? Bueno, yo creo que no era muy previsible. De hecho, toda esta negociación fue tras bambalinas, se involucró tres partes: el gobierno de los Estados Unidos con el Departamento de Justicia, el mismo Assange, la defensa de Assange, pero también aparece un tercer actor muy importante que es el gobierno australiano. De alguna forma, la intervención del gobierno australiano en convencer al Departamento de Justicia para que Assange aceptara la culpabilidad, que era algo que Assange mismo no quería, pero también permitir que los Estados Unidos concediera la libertad de Assange, es algo que el gobierno australiano ha logrado de alguna manera obtener y que ha destrabado, como bien has dicho, esta odisea jurídica y política que ya tiene un largo rato en el escenario internacional. A partir de este momento, más las cosas que sigan sucediendo con respecto a la noticia de la libertad de Assange, ¿qué escenarios podrían plantear desde un punto de vista de un interés global? Bueno, es importante entender que Assange fue condenado y aceptó su culpabilidad por violar la ley de espionaje. Esto quiere decir que efectivamente tenemos un asunto relacionado con la información y obviamente con la toma de decisiones de ciertos gobiernos, sobre todo potencias en términos de incluso corrupción gubernamental y derechos fundamentales, es decir, violación de derechos humanos. En ese sentido, creo que es importante también entender que la liberación de Assange pues, puede verse desde dos vistas. Por un lado, es un triunfo de la libertad de expresión. Al final de cuentas, el periodismo, ese cuarto poder, está entendido un poco en la idea de escrutar y efectivamente vigilar lo que hace el poder, pero también hay que entender que Assange en libertad también puede representar un peligro para la seguridad nacional de muchos países. Y hay que recordar esa cercanía que tiene, sobre todo con la Rusia de Putin. Entonces, si bien es un triunfo para la libertad de expresión, para el periodismo de investigación particularmente, también deja muchos riesgos en torno hasta qué punto ese periodismo es un periodismo que también es cómplice de ciertos regímenes que incluso no respetan esa libertad de expresión que representa Julian Assange. ¿Tú crees que esto sentará un precedente determinante en el mundo del espionaje? ¿Hasta dónde podrán llegar los acuerdos en estas negociaciones tras bambalinas, como tú lo has dicho? Ciertamente este tipo de acuerdos es muy usual, particularmente en el sistema judicial norteamericano, pero yo creo que el antecedente y, como tú bien has dicho, el efecto Assange, pues va a tener una serie de implicaciones, sobre todo en términos de cómo se manejan los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia en el mundo. Creo que va a haber muchas más restricciones, incluso a la revelación de datos, a la revelación de archivos confidenciales. Y efectivamente, yo creo que esto también nos pone ante un nuevo horizonte que tiene que ver con la ciberseguridad. Y es que particularmente los estados van a ser muy recelosos de revelar información. Y todo esto tiene que ver con esta frase que de alguna forma resume todo, y es que la información es poder. Entonces, en un mundo que está interconectado y globalizado, efectivamente este tipo de información suele ser un arma que puede debilitar a muchos estados, pero también puede ser de alguna forma un arma que pueda, al final de cuentas, proteger incluso la seguridad de estos estados en términos de, obviamente, obtener
información que ni los ciudadanos y que otros estados no pueden poseer a la hora de tomar decisiones de trascendencia internacional. Mira, después de 5 años y 3 meses en la cárcel, está confirmado que el destino será su tierra natal, de regreso a Australia. Sí, así es. De hecho, el gobierno australiano, que fue el que al final de cuentas tejió todo este acuerdo, pues lo que ha hecho es permitir que Julian Assange esté en Australia. Seguramente, como se suele hacer de parte de todos los gobiernos, tendrá unas condiciones especiales en que no podrá hacer activismo, en que no podrá hacer revelaciones, y que esto le permitirá tener la libertad, obviamente, en su tierra natal, como bien has dicho. Obviamente, no sé hasta qué punto, y esto habrá que verlo con el paso del tiempo, cómo quedarán las relaciones bilaterales entre Australia y Estados Unidos, que son dos socios estratégicos muy importantes. Entonces queda por ver un poco hasta qué punto este efecto Assange pues, va a tener estas implicaciones en estas relaciones de los aliados que tiene Estados Unidos por todo el mundo. Manuel, muchísimas gracias. Espero que pronto retomemos algún otro tema o este mismo en avance, en seguimiento. Cualquiera, siempre va a ser interesante conversarlo contigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un saludo a la audiencia. Desde Bogotá, Colombia, agradecidos con Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Volveremos.